Qué gusto estar con ustedes, poderlos saludar a la distancia. Saben, en esta hora vamos a trazar la palabra de Dios, vamos a compartir los escritos de la palabra del Señor, pero antes vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Bendito Padre y bendito Dios, en esta hora humildemente venimos a ti, Señor, reconociendo que tú, Señor, eres el que tiene la sabiduría. Tú eres, Señor, el que nos puede mostrar y enseñar el camino. Permite que a través del estudio de esta hora podamos comprender cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Quédate con todos los que están conectados con nosotros a través de las redes sociales. Bendice sus hogares, sus familias, Señor, y bendícelos con el mensaje de esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a continuar todos los domingos. Hemos estado hablando de profecía y este no es la excepción. Vamos a hablar de profecía. Hoy tenemos un tema de la palabra de Dios que fue presentado precisamente por Jesús mismo y se encuentra en los evangelios. Pero antes de ver ese tema, yo quisiera como introducción leer 4 versículos de la Biblia que hablan acerca del sentimiento que Jesús tenía por su ciudad, por Jerusalén, porque él lo expresó en unas palabras importantes cuando hizo su entrada triunfal. ¿Recuerdan? Cuando él entra en Jerusalén, cuando entra montado en un pollino con sus discípulos. Y hay algo importante que él menciona y que él dice en esa entrada, precisamente a todos aquellos que estaban ahí, ¿verdad? Sus discípulos le pusieron más atención, sin embargo, no comprendieron las palabras de Jesús, y es lo que vamos a estudiar en esta noche. Note lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 19 de Lucas, versículo 41 en adelante. Dice el verso 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿De quién estamos hablando? Del gran maestro, de Jesús. Dice, repito ese versículo, para mí es muy importante cuando dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Aquí hay un estado que Jesús tiene, y es que él era una persona emocional, era una persona de sentimientos, era alguien que se dolía del dolor ajeno, que se alegraba también de los momentos buenos. Era un hombre totalmente sentimental, siendo el Hijo de Dios, recuerden, y teniendo las dos naturalezas, la naturaleza divina, pero también la humana. Aunque él en su ministerio siempre, él puso en práctica su naturaleza humana, para que el ser humano aprendiera que podía depender y confiar en Dios de la misma forma que él lo había hecho. Noten lo que dice el verso 42. Y dijo Jesús, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Verso 44 dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ese es el versículo que Dios me ha dado para usar como introducción, porque es necesario que lo entendamos. Es necesario. El verso 43 habla de que sus palabras se van a cumplir en el futuro. Ellos desconocían el tiempo. Nosotros lo conocemos por la profecía, pero ellos no. Lo importante es, dice, ustedes que están aquí, el verso 44 al final dice, todo esto va a suceder por cuanto ustedes no conocen el tiempo
de su visitación. La visitación era el presente, era la presencia de Jesús precisamente en este lugar. Vamos a hablar hoy acerca de la destrucción de Jerusalén y por eso leí esos versículos inicialmente. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 15 y hasta el 20, voy a leerlos, la palabra de Dios dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, dice el verso 16. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, dice la palabra de Dios. El que esté en la azotea, no descienda, dice, para tomar algo de su casa. El verso 18, y el que está en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Termino con el verso 20 donde dice: orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, ni sea en día de reposo. Amén. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Este mensaje, queridos hermanos, estaba hablando precisamente de la destrucción de Jerusalén, de aquella ciudad magnífica que Dios amaba, que Jesús lloró por ella. Jesús no lloró por Jerusalén por lo que él había de pasar. O sea, no era porque él iba a sufrir escarnio, porque iba a recibir burlas, porque al final él iba a ser crucificado en una cruz. Él sabía que esas cosas iban a acontecer ahí en Jerusalén. Pero el sufrimiento de Jesús no radicaba en sí mismo, sino iba más allá, pensando él en las personas que vivían en Jerusalén. Pensaba en las esposas, en los descendientes de aquellos seguidores suyos, de los discípulos, de las personas que él había conocido. Saben, hermanos, 40 años después se cumplen esas palabras de Jesús, se cumple la profecía de la caída de Jerusalén. 40 años después, la destrucción de Jerusalén. Jesús predijo los terribles eventos que seguirían a su muerte. La señal primera que Jesús dio a ellos y les dijo: cuando ustedes vean que la ciudad está rodeada por el ejército romano, las instrucciones eran muy claras. Esa es la señal. Cuando ustedes vean que el ejército romano está rodeando la ciudad, escapen, huyan a los montes y no se devuelvan atrás, no se devuelvan a la casa. Los que están en el campo, en Judea, fuera de la ciudad de Jerusalén, también debían de huir. O sea, todos los creyentes habían sido advertidos y esto era predicado en las sinagogas donde ellos escuchaban el mensaje, porque Jesús no quería que nadie muriese, ni que nadie fuera tampoco tomado cautivo o prisionero. La señal era cuando vieran la ciudad de Jerusalén rodar. Esas instrucciones eran totalmente claras, estaban advertidos. Por cuanto, dice, cuanto en el lugar santo ustedes vean la abominación desoladora. Continuaba diciendo el versículo, de la que habló anteriormente el profeta Daniel. Traten de entenderla. Y todos deben huir, los que están en el campo en Judea, los que están en los montes, el que está en la azotea, no va, que dice, para llevarse nada de su casa. El que está en el campo no vuelva atrás, dice, para tomar su capa. Pero hay de aquellas, dice, que en esos días estén embarazadas o estén amamantando. Pídanle a Dios, dice, para que no tengan que huir ni en invierno ni en día de reposo. Las palabras, las advertencias de Dios eran muy claras para ellos. Internamente, la ciudad de Jerusalén era una fortaleza inexpugnable.
Era difícil poder ingresar ahí. Algunos se creían seguros. Los judíos a lo largo de la historia, el pueblo de Dios ha sido un pueblo rebelde, un pueblo que ha hecho lo contrario a lo que Dios les ha pedido. El pueblo anteriormente a eso había apostatado muchas veces. Aunque eran creyentes, se habían alejado, habían dejado sus enseñanzas, habían practicado todo tipo de pecados, se inclinaban a la idolatría y a muchas cosas más. Internamente ellos luchaban mucho con sus prácticas que no estaban de acuerdo con sus enseñanzas. El pueblo apostató, el pueblo se rebeló. Ellos menospreciaban y se burlaban de aquellos hombres que les llevaban mensajes de advertencia. Segunda de Crónicas 36:16 habla de esto, del menosprecio a los profetas y las burlas constantes. Algunos de ellos hasta terminaron en manos de ellos. Sin embargo, cuando uno lee la palabra de Dios, si usted va al Antiguo Testamento, por ejemplo, el capítulo 34, versículo 6, dice que Dios siempre ha actuado en favor de su pueblo misericordiosamente, con un amor ilimitado. Dios siempre los ha amado. Por eso cuando Jesús entra en Jerusalén, Él llora. Él llora por lo que va a suceder, por lo que va a pasar. Él no llora por sí mismo, Él llora por aquellos que Él ama, por aquellos a los cuales Él fue. Dice la palabra, hermanos, aquí, que cuando la ciudad fue sitiada en 2 ocasiones, la primera vez que fue sitiada, dice que las tropas estaban listas estaban ellos para tomar posesión y para dominarlos. Sin embargo, algo extraño sucedió y las tropas romanas se retiraron. Y la gente entendió lo que sucedía y muchos de ellos tomaron sus cosas y se fueron, aquellos que no se habían aferrado a las cosas terrenales de esta vida. Eso posibilitó que muchos de ellos pudieran tomar seriamente la advertencia que Cristo había hecho hacía muchos años antes y huyeron, dice la palabra de Dios, hacia la Pella, más allá, dice, del río Jordán. Increíblemente, una gran cantidad de creyentes cristianos pudieron salvar su vida. Pero muy poco tiempo después llegó otro hombre, un general, un hombre de guerra, conocido como Tito. Tito llegó y cuando él llegó a la ciudad, se encontró con que la mayoría, muchos de ellos habían huido, habían sido alertados por la profecía que Jesús había presentado muchos años antes. Y saben, Dios, hermanos, no quiere. Él no quiere la muerte de ningún ser humano. Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere que todos entendamos lo que está escrito en la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Y por eso las cosas que han acontecido antes acontecieron y sucedieron para nuestra enseñanza. La historia dice que el 30 de mayo del año 70, el ejército romano, encabezado por el futuro emperador Tito, logró penetrar la muralla exterior de la ciudad de Jerusalén. Y tras haberla sitiado durante varios meses, dice, internamente se encontró con que los judíos tenían unos grupos rebeldes dentro de la ciudad, conocidos como los celotes, y prácticamente se habían dividido la ciudad de Jerusalén en 4 partes. Pero bueno, él luchó
contra todos y al final salió victorioso. Tito, a través de este general, de este hombre, ellos fueron puestos presos una pequeña cantidad. Sin embargo, hubo una cantidad muy grande, que se calcula que andaba arriba del 1.000.000 de personas, que habían llegado porque ellos estaban celebrando la fiesta de la Pascua. Y mucha gente de diferentes lugares habían venido a adorar a la ciudad de Jerusalén. Y muchos de ellos fueron asesinados. Se calcula que unos 100.000 aproximadamente no murieron en esa toma del ejército romano. Estos hombres que habían dentro, aunque eran hombres de guerra, hombres rebeldes, hombres de carácter fuerte, no lograron contener la fuerza que tenía Tito, porque era una alianza. Se calcula que más de 60.000 hombres durante varios meses habían estado sitiando la ciudad y persiguiéndolos. Hay un historiador famoso en la historia romana que se llama Flavio Josefo, y este historiador es el que afirma que más de 1.000.000 de judíos perecieron y que cerca de 100.000 fueron tomados cautivos. En la ciudad de Roma se encuentra el arco de Tito, que representa a los cautivos, a los judíos que fueron encadenados, también a los soldados romanos cargando el candelero de los 7 brazos del templo. Pero mientras que los judíos morían de hambre durante el tiempo que les sitiaron, muchos de ellos que trataban de escapar en la noche los capturaban y algunos de ellos eran decapitados, otros capturados. Y los cristianos trataban de escapar de Jerusalén durante el sitio. En esta profecía se habla de la abominación asoladora que profetizó Jesús, citando al profeta Daniel. Era la destrucción precisamente de su ciudad de Jerusalén por el Imperio Romano. Esto hizo que los sacrificios y el santuario cesaran. Roma quitó el continuo para poner la abominación asoladora. Y recuerden que la maldición de Dios cayó sobre Jerusalén en el año 70, porque la protección de Dios se alejó del pueblo. Esto porque en el pasado ellos sabían que habían fracasado, porque llegó el momento en que la copa de la ira de Dios se llenó por sus rebeliones, por lo que hacían como pueblo y lo que ellos hicieron precisamente con Jesús, el Cordero de Dios, fue lo que llenó la copa de la ira. ¿Recuerdan ustedes las palabras de Pilato cuando Jesús es llevado para que sea juzgado? Eso está en la palabra de Dios. Voy a leerlo porque está en el capítulo 7, el libro de Mateo, capítulo 27 y el verso 25. Vean lo que hizo el pueblo al final. El pueblo judío estamos hablando precisamente. Y dice la palabra de Dios, Mateo 27, 25. Mateo 27, 25 dice: y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Y respondiendo todo el pueblo, dice ahí el verso 25, y respondiendo todo el pueblo, se refiere a los judíos, dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso que sucedió
en Jerusalén en el año 70 está relacionado con esto que hizo la nación judía. Rechazó al Hijo de Dios. Permitió que fuera crucificado. Y esa es la razón, porque la misericordia de Dios, hermanos, tiene un límite. Tiene un límite. Y los judíos habían llegado al límite máximo. Aunque ese juicio ejecutivo no sucedió en el tiempo de Jesús, porque la misericordia de Dios es muy grande, sucedió tiempo después, precisamente en el año 70. Lo que ellos pasaron fue terrible. Cuando el ejército romano sitia Jerusalén e ingresa, muchos de ellos durante el sitio mueren a consecuencia del hambre, también de la pestilencia. Dice, los afectos naturales entre los mismos familiares parecía que habían desaparecido. Los esposos, dice, se arrebataban unos a otros los alimentos. Los hijos, dice, quitaban a sus ancianos padres las comidas que se llevaban a la boca. Y la pregunta del profeta: ¿se olvidará acaso la mujer de su niño mamante? Recibió respuesta en el interior de esos muros de Jerusalén, tal como lo decía la Escritura. La Escritura hablaba de eso. El libro de Lamentaciones, capítulo 4, versículo 1, y el libro de Isaías 49, versículo 15, dice que las madres cocinarían, dice, cocen a sus mismos hijos por la situación desesperada que vivían ellos dentro de las murallas. Cosas terribles se pudieron mirar ahí dentro. Cuando Tito toma cautivo a Jerusalén, a él se le quiere dar un reconocimiento, porque por años habían tratado y nadie lo había logrado, ni Asiria misma lo había logrado en forma completa. Él lo hizo. Sin embargo, Tito rehusó, dice, el galardón. Se negó a aceptar la corona de la victoria decretada por el Senado de Roma, ya que dijo, no hay ningún mérito en derrotar a un pueblo que ha sido abandonado por su propio Dios. Y es que murieron de forma cruel y fue una gran cantidad de personas. Si ustedes quieren entender más de esto que estoy hablando, porque no quiero alargarlo, quiero invitarlos a que lean el primer capítulo del libro El conflicto de los siglos, para que ustedes en detalle puedan leer todo lo escalofriante que sucedió en los muros de Jerusalén, cómo la ciudad fue destruida, cómo la ciudad fue quemada, cómo los habitantes, hombres y mujeres y niños, fueron apresados y muchos de ellos masacrados. A lo largo de la historia, queridos hermanos, quiero decirles que los profetas fracasaron amonestando al pueblo. No entendieron las reprensiones, tampoco entendieron las súplicas. Aún así, Dios decidió enviar lo mejor del cielo. Envió a su propio Hijo. Y este también fue rechazado por los judíos, el Hijo de Dios. Él fue para exhortar a la ciudad rebelde. El llamado de Jesús, mis queridos hermanos y hermanas, está dirigido a todos los hombres y a todas las mujeres, de todas las clases sociales, de todas las naciones del mundo. Y el mismo mensaje que se dio en el tiempo de Jerusalén, que dio Jesús es un ministerio, se sigue dando hoy en día por medio de sus siervos, por medio de sus predicadores, por medio de los hombres y mujeres en todas las naciones de la tierra. Esperemos que en este tiempo
no suceda como sucedió en Jerusalén. ¿Recuerdan lo que decía la palabra de Dios? Jesús lo dijo, Mateo 11:28 y Mateo 23:37. Ay de Jerusalén, 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 tú que matas a los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Los enviados por Dios, los que presentan la palabra, los que presentan lo que ha de acontecer y suceder en el futuro y en el momento si no nos arrepentimos. La profecía que hemos analizado en este momento tenía y tiene un doble significado. Primero, anunciaba la destrucción de la inexpugnable Jerusalén, pero también presagiaba en el futuro los horrores que han de suceder en el día final de Dios. Debemos, hermanos, de ser muy cuidadosos, porque cuando el hombre traspasa la paciencia divina, cuando traspasa los límites de Dios, queda completamente expuesto a los ataques del enemigo, ya no del Imperio Romano, pero ahora de aquellos que lo representan en la tierra. Estoy hablando, hermanos, del mundo de hoy. Nosotros no podemos rechazar la misericordia de Dios. Sin embargo, en el mundo, muchos rechazan la misericordia de Dios. Muchos pisotean la ley de Dios. Cuando el Espíritu Santo, queridos hermanos, se aparte de este mundo, entonces veremos los resultados del dominio del enemigo de las almas. En este día, hermanos, únicamente serán librados los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, dice la palabra de Dios. Jesús nos amonestó, queridos hermanos, a permanecer vigilantes, a estar espiritualmente listos, a velar, porque nosotros no sabemos, hermanos, el día que vendrá nuestro Señor. Pero ya Él nos advirtió. Él nos aconseja que estemos ocupados haciendo su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo del siervo de Dios, del hijo de la hija de Dios? El de predicar, el de testificar. Recuerden lo que dice la palabra. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? ¿Quién es? Bienaventurado aquel siervo, dice la palabra de Dios, el cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Por qué, queridos hermanos, es tan importante que centremos nuestra atención en vivir como Dios quiere que vivamos, haciendo el trabajo que Dios quiere que hagamos y no estemos perdiendo el tiempo tratando de adivinar la venida? Algunos ya siguen poniendo fechas todavía. Eso no es importante. Lo importante es estar predicando el advenimiento de nuestro Señor Jesús. Enfoquémonos individualmente y grupalmente como iglesia a amonestar el mundo, porque la redención, queridos hermanos, está cerca. Que Dios te bendiga y te guarde, es mi deseo y oración. Amén.